No tengo palabras exactas para describir lo que sentí en los últimos días, pero si tengo que intentar explicarlo, sería como si alguien hubiera arrancado de golpe una parte de mi vida. Seguro te ha pasado alguna vez, confiar tanto en alguien, sentirte tan segura de esa persona, que no imaginas la idea de perderla. Yo tenía eso. O creía tenerlo. Tengo 26 años. Y desde los 12 tuve una mejor amiga, una hermana prácticamente llamada Luciana. Ella era la niña que se reía fuerte en clases, yo la que siempre tenía cuadernos llenos de stickers. Conectamos desde el primer día. De adolescentes pasábamos las tardes en su casa viendo series, aprendiendo a maquillarnos sin saber cómo, comiendo papitas en la noche escondidas porque su mamá nos regañaba. De grande nuestra relación fue creciendo con nosotras. Ella estuvo en mis peores momentos, como cuando falleció mi papá. Yo estuve con ella cada vez que terminó con sus exnovios. Siempre éramos nosotras dos contra el mundo. O eso pensé. Ahora yo estoy con Alejandro, mi novio desde hace 3 años. Al inicio me daba miedo enamorarme. Había tenido relaciones en las que yo era la segunda opción, esa persona que siempre tenía que entender. Alejandro era lo contrario. Calma, paciencia, cariño. Un hombre que cuando hablaba conmigo realmente me miraba a los ojos. Alguien que me hacía sentir vista. Luciana lo quería mucho también. O al menos eso decía siempre. A veces cuando salíamos los tres, ella bromeaba con que éramos el trío perfecto. Yo pensaba que esa era la amistad más sana del mundo. Recuerdo un domingo, hace más o menos 2 meses. Yo estaba en el departamento limpiando mientras escuchaba música. Luciana llegó con unos helados y se sentó en mi mueble como siempre. Pero esa vez fue diferente. Se quedó mirando mis fotos con Alejandro sobre el estante. No sonreía, solo observaba. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo que nada. Pero no dejó de verlas. Fue la primera vez que mi instinto sintió algo raro. Lo ignoré. A partir de ahí empezaron pequeñas señales. Luciana cancelaba planes de último minuto. Me daba excusas como que estaba cansada, que tenía más trabajo, que no estaba de humor. Y cuando sí nos reuníamos, pasaba más tiempo mirando su celular que hablándome. Tenía esa mirada de alguien que está presente físicamente, pero con la mente lejos. Yo la conozco. Sé cuando algo le pasa. Pero cada vez que intentaba acercarme, me respondía con frases cortas o evadía el tema. Una noche, estábamos cenando en un restaurante al que vamos siempre. Ella movía el tenedor sin tocar la comida. Yo le pregunté qué tenía. Me dijo que nada, de nuevo pensé que debía tener algún problema con su hermano o con su mamá, y todavía no quería contarme. La tensión empezó a sentirse más fuerte después de una discusión que tuve con Alejandro. Fue una pelea estúpida, una de esas discusiones que salen por el cansancio más que del problema real. Pasamos 2 días sin hablarnos. Yo como siempre fui corriendo a hablar con Luciana. La llamé llorando y le conté todo. Hubo un silencio raro de su parte que se sintió como una pared en la conversación. Sus respuestas eran secas, sin esa calidez de amiga que te acompaña. Al final dijo algo que me hizo sentir extraña, como si quisiera que yo dudara de mi relación, dijo tal vez los dos están en caminos diferentes. Esa noche no vino a verme, aunque sí lo había prometido. Y su explicación después tampoco parecía real. Pero lo que realmente comenzó a romper todo ocurrió unas semanas después. Alejandro llegó antes de tiempo a mi departamento. Yo estaba en la ducha cuando escuché la puerta abrirse. Él tiene llave, así que no me asusté. Cuando salí del baño, lo vi sentado en el sillón, mirando mi teléfono con una expresión que nunca le había visto, molestia, dolor, como si estuviera intentando entender algo que no encajaba. Habían llegado mensajes desde un número desconocido. Mensajes diciendo que yo lo estaba engañando con un compañero de trabajo. Mensajes con detalles tan específicos que parecían muy convincentes. El día exacto, la hora, incluso mencionaban la pizza que habíamos pedido. Fue unas semanas antes, cuando Alejandro había viajado para visitar a su abuela. Yo tenía una presentación importante en el trabajo, y estábamos cortos de tiempo, así que terminé en mi casa hasta muy tarde con Diego, mi compañero. Todo para poder terminar a tiempo. Pero él es gay. Y Alejandro lo sabe. Aún así,
La forma en la que los mensajes estaban escritos era aterradora. Parecía que alguien había estado espiando. Cuando le expliqué, Alejandro me creyó. Pero había algo triste en su mirada. No hacia mí, sino hacia la situación. Y lo que más miedo me dio es que ni él ni yo sabíamos quién estaba detrás de esos mensajes. Unos días después, Luciana me pidió que fuera a su departamento porque tenía algo importante que decirme. Recuerdo la escena perfectamente. Estaba sentada en su sala, con una copa de vino que nunca solía sacar. Las luces estaban apagadas en el resto de la casa. Su expresión no era triste ni molesta. Era una mezcla de culpa y determinación. Y cuando entré sentí que algo estaba mal entre las dos, y que yo era la culpable de alguna forma. Ese día me confesó que estaba enamorada de Alejandro. No lo dijo llorando ni temblando. Lo dijo como si estuviera soltando algo que llevaba meses guardado. También aseguró que Alejandro sentía algo por ella. Que él le había contado cosas sobre mí que yo no sabía. Que habían tenido conversaciones profundas en las que él dudaba de nuestra relación. Todo con una mirada vacía que nunca le había visto, como intentando convencerme con todas sus fuerzas. Yo sentí que me estaban arrancando la respiración. No podía procesarlo. Intentaba recordar cada interacción entre ellos, cada gesto, cada mirada. No había nada fuera de lo normal. O eso creí. Salí corriendo de su departamento y fui directo a ver a Alejandro. Y le conté todo sin poder dejar de llorar y con molestia e inseguridad en cada palabra. Él no solo negó todo muy preocupado, me mostró su teléfono. No existían esas largas conversaciones con Luciana. No había confesiones. Ni dudas. Ni llamadas. Lo único que había era un par de mensajes cortos y educados que ella le había enviado después de nuestra pelea. Nada más. Fue entonces que entendimos algo. Solo alguien que conociera mi rutina, mis horarios y mis historias podría haber enviado esos mensajes anónimos con tanto detalle sobre mi compañero de trabajo. Alguien que supiera cuando estaba sola, cuando Alejandro viajaba, cuando pedía comida. Alguien que yo consideraba parte de mi vida. La única persona que encajaba era Luciana. La confronté por llamada. Le dije que sabía que había sido ella. Y no lo negó. Admitió que envió los mensajes, pero lo justificó diciendo que lo hizo por mi bien, que Alejandro no era lo que yo creía, que ella estaba tratando de ayudarme a abrir los ojos. No mostró arrepentimiento. No mostró empatía. Solo trató de manipular todo a su favor. Incluso me culpó por elegir a Alejandro en lugar de a ella, como si yo fuera responsable de sus sentimientos. Después de eso, tuve que alejarme por completo. Bloqueé su número, sus redes. No solo por mí, sino por mi salud mental. Pero el daño siguió, incluso después de que corté contacto. Luciana comenzó a contar su versión de la historia a todas nuestras amigas. Decía que yo la había abandonado, que estaba celosa porque ella y Alejandro tenían una conexión muy fuerte, que yo era una tóxica, que lo controlaba. Y algunas personas le creyeron. Otras no sabían a quién creerle. Todo mi círculo de amigos de toda la vida estaba dividido. Hace una semana recibí mensajes de una amiga en común preguntando qué había pasado. Me dijo que Luciana estaba diciendo cosas preocupantes, que la veía destruida, que decía que yo la había traicionado. Sentí una mezcla de rabia, tristeza y agotamiento por saber que aún seguía con todo eso. Al día siguiente recibí un mensaje desde un número desconocido, de Luciana. Decía que no quería que todo terminara así, que tal vez necesitaba ayuda, que tal vez estaba enferma. Decía que me había querido como a nadie, pero que no podía seguir negando lo que sentía por Alejandro. No respondí. Y quizás eso es lo más doloroso, elegir no responderle a la persona que un día llamé mi hermana. No sé si algún día podré perdonarla. Pero sé que no merezco una amistad que crece desde la manipulación. No merezco una amistad que me traiciona y es capaz de hacerse ese nivel de daño. Lo que sí aprendí es que el dolor que dejan las amigas no se parece a nada. Es más profundo, más silencioso y más difícil de olvidar. Porque una amiga es alguien que conoce tu vida completa. Y aún así, decide destruirte. Con mucha terapia entendí que no fue mi culpa. Yo no traicioné a nadie. Solo puse límites donde ya no había respeto.